Cuando yo iba, bueno, probé ahorita el primer podcast y me quedó gustando. Entonces voy a hacer otro segundo podcast, creo que 20 minutos o media hora después de que hice el primer podcast, ¿no? Pues ahora es la 1:41 de la madrugada del 12 de septiembre del 2021. Y desde que yo empecé a leer a los 20 años y desde que yo me empezó a gustarle, pues desperté ese gusto por el arte, por el cine, por la literatura y empecé a darme cuenta de que la noche tenía una energía, ¿no? De que la noche era diferente a la mañana, de que en la noche la ciudad fluía más, que el silencio inspiraba más que en el día, ¿no? En el día hay mucho ruido, hay muchas cosas vibrando, hay mucha energía de muchas personas que van y vienen y sobre todo en estos países en donde la sociedad es caótica, en donde la sociedad es una torre de Babel en donde nadie se entiende con nadie. Y yo después vine a comprobar de que pues yo tenía esa intuición y pues la mayoría de mis novelas han sido escritas en la noche, en las madrugadas. Yo en las madrugadas es cuando mejor pienso, es cuando pues aprovecho para estudiar, para, por ejemplo, escribir mi tesis de maestría. Esa tesis es un estudio contracultural sobre alcohólicos anónimos. Y en la noche es cuando más fluyen las ideas, al punto de que voy a demostrar tres hipótesis en esa tesis, ¿no? Es otro tema, pero hago este paréntesis. Y las tres hipótesis son las siguientes. La primera, que en Colombia los grupos de alcohólicos anónimos o el grupo de alcohólicos anónimos, el segundo grupo más grande de Colombia, que es el grupo central y está aquí en Bucaramanga con 120 miembros activos, pasó de ser una institución a convertirse en un grupo contracultural debido a la desigualdad que hay en el país. La segunda tesis es que sus concepciones religiosas son contraculturales y la tercera tesis es que la organización social y política del grupo es un modelo anarquista. Esas son las tres hipótesis que voy a demostrar en la tesis que estoy haciendo. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema es la literatura y esta novela que estoy escribiendo, Espacio-Tiempo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que en la madrugada era cuando mejor fluían las cosas, era cuando mejor aprovechaba para ver películas, para poder entenderlas, cine culto, me gusta mucho el cine underground, me gustan las cosas underground, porque eso es lo que existe y lo que nadie quiere ver, y eso hace parte de nuestra vida y de nuestro mundo. Entonces ahí me da risa que mucha gente dice que el black metal es, es satánico. Y eso es una total estupidez, pues. Yo últimamente he escuchado música pesada, música fuerte. El black metal noruego, el black metal thrash metal, que supuestamente ellos hacían notas, canciones donde nombraban al diablo, a Satanás, pero lo hacían más como una forma de expresar la rabia y su frustración ante el mundo que lo rodeaba. Y eso es lo que busca un poco la contracultura, ¿no? Ser como la voz del que no la tiene, aquel que no se siente bien en ese mundo que ha sido inventado en el cual vivimos. Entonces a mí me llama la atención de todas esas cosas, porque todo eso existe y es algo que nadie quiere ver, pero que está ahí. Y de ese mundo, de esa marginalidad, pues surgen cosas bastante interesantes. Ese es el verdadero realismo degradado, no como el supuesto realismo degradado que hace Mario Mendoza, el escritor más leído en Colombia, que en realidad es una estupidez lo que escribe ese tipo. Entonces, yo aprovecho en la noche para pensar, pues ahorita me ocurrió, mientras estaba corrigiendo esta novela que va para el concurso, pues se me ocurrió eh, escribir, hacer estos podcasts y hice el ejercicio con el primero y me di cuenta que pude corregir muchas cosas leyendo en voz alta. Entonces yo empecé a darme cuenta de que la madrugada tiene algo místico desde que tenía más o menos 21 años. Y hace como más o menos 3 meses
había un archivo desclasificado de la CIA que hablaba acerca del genio Nikola Tesla. Y ese archivo desclasificado se tiene como nombre la entrevista prohibida de Nikola Tesla. Y es una entrevista que Nikola Tesla hace pues unos años antes de morirse. Todos sabemos el genio que fue Nikola Tesla, ¿no? Y Nikola Tesla decía que en la madrugada es cuando llegan más rayos de otros planetas. Entonces, si se aprovecha la energía de la madrugada, pues se puede adquirir más conocimiento. Y yo sentí un alivio cuando leí eso, porque yo dije, no, yo parezco loco, imagínense, haciendo cosas de madrugada y sintiendo que, que en la madrugada pues uno se inspira y toda esa serie de cosas. Y sentí un alivio cuando descubrí que Nikola Tesla había dicho algo parecido. Y también decía algo muy interesante, que decía que el verdadero color de la luz era la oscuridad. Y yo siempre he sentido atracción por las cosas oscuras y por la oscuridad en general. Inclusive todos mis libros intentan explorar esa oscuridad mental que hay en las personas. Vuelvo y lo digo, cosas que nadie quiere ver. Porque es que en realidad el mundo es oscuro. O sea, la gente que vive feliz trabajando por ahí, aquí no ha pasado nada y nos toca trabajar y en realidad no saben la porquería de mundo en la que vivimos, ¿no? Entonces han normalizado y banalizado una serie de cosas que a la gente ya le parece normal, como digamos la muerte de un líder social, eso ya es normal en un país como esto. Y así han normalizado una serie de cosas, entonces que ese pensamiento de que hay que trabajar para la casita y que tiene la clase media baja y la clase media baja trabaja para la casita y se mueren y nunca la van a lograr comprar. Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo sentí mucho alivio cuando leí ese archivo de Nikola Tesla. Entonces algo de razón tenía yo también, porque si lo hice un genio como Nikola Tesla, pues yo le creo más a un genio que avanzado a su época, que creó la corriente alterna. Imagínense, creó la corriente alterna, pues yo le creo más a este tipo que a cualquier otro gato que aparezca por ahí en la calle, ¿no? Entonces, en la madrugada es cuando más rayos de otros planetas llegan a la Tierra y es cuando más se puede aprovechar la fuerza cósmica, dice Nikola Tesla. Es donde más se puede aprovechar la fuerza cósmica. Y yo creo que por eso pues en la noche se hacen tantas cosas, se pueden hacer muchas cosas positivas y negativas, ¿no? Otro aspecto, otro tópico que yo toco en la novela que escribí, en esa sexta novela, Espacio-Tiempo, es que nosotros vivimos en un espacio-tiempo que en realidad es la nada. O sea, nuestras acciones van determinando la existencia del ser humano. Y yo he podido evidenciar eso en un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, el individuo, el alcohólico, el enfermo alcohólico llega a un grupo de alcohólicos anónimos, llega con el autoestima destruido, con los valores destruidos, llega con una serie de cosas destruidas. Entonces, de la nada, de la mierda, de la marginalidad, pues surge algo positivo para el individuo, empieza a construir, a darle sentido a su propia vida. Entonces yo pude comprobar esa tesis existencialista de que las acciones determinan la existencia del ser humano. Entonces la sola acción de dejar de consumir alcohol pues va a determinar la existencia del individuo, van a desarrollarse una serie de eventos positivos y negativos. Entonces en realidad el espacio-tiempo es la nada. Y esa nada la han construido las élites que gobiernan el mundo. Entonces, pues por eso vemos modelos capitalistas que le dicen a la gente cómo vivir, cómo pensar, cómo trabajar.
qué aprender, qué gustos tener, porque ellos han construido un mundo en la nada. Entonces si alguien se sale de ese mundo, pues lo tildan. Y así ha pasado con muchas corrientes, digamos los hippies en los 60s, la nueva ola del black metal en los 90s, porque esta gente, estos movimientos sociales se han dado cuenta de que efectivamente el espacio-tiempo es la nada y de que en la nada se debe construir una serie de pensamientos, de ideologías. Entonces yo plasmo eso en mi libro, de que de la nada cómo se podría de una manera u otra derrotar el mundo inventado en el que vivimos. Entonces yo ahí aprovecho pues para jugar con la demencia de los personajes de mi libro. Entonces voy a leer dos fragmentos del segundo capítulo que también me encontré acá y me parecieron pues como interesantes, ¿no? Entonces dice así: nuevamente observaba las cámaras que habían grabado parte del atentado. Evidentemente la conmoción era total, el caos y el miedo estaban latentes en cada rincón del país. Jorgensen pensaba que dicha alteración servía para sanar energéticamente, pues el miedo ayudaba a las personas a sanarse. A este concepto llegaba a través de una práctica chamánica que había observado en alguna ocasión. Esta consistía en que a los trastornados mentales los llevaban a ver al chamán de aquella tribu. El chamán los amarraba a una silla que estaba atada a una cuerda y desde una peña de unos 80 metros los empujaban hacia el vacío. En el trayecto de la caída libre, el enfermo experimentaba todo tipo de histeria y pánico. Estos sentimientos lo hacían encajar su propia energía. El miedo y el terror los hacía expulsar ese miedo que iba limpiando la sangre. Al ver que la cuerda no los dejaba caer y que quedaban colgando a 15 metros del suelo, el enfermo quedaba totalmente curado. Entonces Jorgensen creía que ese pánico e histeria que habían experimentado en la sede del partido servía para limpiar una parte de la energía de la ciudad. Creía que así se limpiaba y se debilitaban las ideas de dicho partido. Al mismo tiempo esto tendría algún efecto en la memoria colectiva. Una vez más el espacio-tiempo era modificado. Lo era a través de las formas de pensar o de las nuevas interpretaciones que surgían, entre ellas la hipótesis de que dicho atentado era por parte del partido opositor o que era de algún grupo insurgente y terrorista de algún otro país. Esta creencia permitía que las personas se fijaran e intentaran ir a fondo del asunto. Ahora el espacio-tiempo estaba en un punto que Jorgensen llamaba limbo, pues nadie sabía en qué pensar y qué creer. Por tal motivo Jorgensen junto a otros intelectuales y estudiantes de filosofía decidieron realizar en la ciudad una jornada de charlas que duraban 2 días completos. Allí un grupo de filósofos hablaban sobre el funcionamiento del mundo, sobre la importancia de las ciencias en la investigación. Jorgensen, a quien respetaban y apoyaban en este tipo de actividades, tenía como objetivo volver críticas a las personas. Críticas a las personas. Todos creían que dicho evento era del todo social, pero en realidad Jorgensen lo había realizado a una calle en donde quedaba la sede del Partido Radical, con el fin de modificar de a poco el espacio-tiempo que estaba en limbo. Ahora estas ideas de filósofos servían para modificar el espacio-tiempo intelectual. Nuevamente volvió a revisar las grabaciones de las cámaras escondidas en el sector del atentado. Allí pudo notar que 2 semanas después de la charla, algunos negocios habían cerrado. Ahora surgían galerías de arte y la sede que por miedo el partido había abandonado ahora se convertía en una biblioteca. Era entonces un lugar artístico y muy intelectual. Jorgensen sintió satisfacción al ver que evidentemente dicho espacio-tiempo se había modificado. Antes estaban un grupo de personas estúpidas sin nada en el cerebro, así lo redactó en su diario. Ahora hay un cúmulo de personas críticas que apoyan al pensamiento científico. Siguiente fragmento. Todas estas grabaciones Jorgensen las iba reeditando. Le servían como evidencia para demostrar que Soren y él estaban en lo cierto con la teoría del espacio-tiempo.
Durante esos días Jorgensen seguía creyendo que era un enviado especial, que en las noches la energía del cosmos a través de un magnetismo cósmico lo iluminaban. Pensaba que dicha fuerza vendría de alguna estrella lejana, pues era en las noches cuando mejor rendía, mejor pensaba y mejor traducía los textos que traía del trabajo a su casa. La noche significaba misterio, era una hora en donde la oscuridad conectaba con la verdadera esencia de las cosas, era cuando se conectaba el principio y el fin del espacio-tiempo. La oscuridad era quizás el verdadero color de la luz, pues la infinidad del universo era negra, era una tiniebla de donde surgían todas las cosas, en donde el fuego del raciocinio y de las mentes brillantes se enciende. Por tal motivo Jorgensen pensaba que en la noche el ser humano se conectaba con la nada. Era la hora muerta y perfecta para elevar las vibraciones hacia el cosmos. Creía entonces que la oscuridad era necesaria para equilibrar las cosas en el planeta, pues era necesario que cuando caía la mayoría dormía, con el fin de volver al comienzo de todo, pero en realidad eran pocos los que sentían la vibración de las horas muertas. Era durante la noche en donde el verdadero espacio-tiempo era vacío. Por tal motivo se podrían traer energías aún más lejanas que el sistema solar. Bajo este concepto Jorgensen explicaba el porqué. Las mejores pinturas, sinfonías y novelas surgían de noche, en la madrugada a la hora en donde danzan libremente la nada. Era entonces la noche cuando él pensaba y razonaba, cuando en su interior su espíritu se conectaba con la nada, hasta llegar al fuego, que era el origen de todo. Allí era cuando ocurría el milagro de la iluminación. Entonces de la mente de Jorgensen surgía el entendimiento hacia la teoría del espacio-tiempo. Esa misma madrugada escribía el siguiente manifiesto, dos puntos. En estos tiempos de caos, difíciles para la humanidad, donde nadie, absolutamente nadie sabe para dónde ir, donde las gentes están muertas en vida, se levantan y cumplen con una serie de rituales, los cuales ellos no tienen ni la menor idea del por qué los hacen. Muchos desconocen su propio origen. Occidente específicamente vive bajo un paradigma impuesto que ha sido interpretado por los más poderosos. Este manifiesto no pretende declarar revolución alguna, ni concientizar a las personas que no saben en dónde viven, que desconocen la historia de la humanidad y del mundo entero. Simplemente es un manifiesto escrito por un desesperado que se ha movido en medio de la basura y de la marginalidad, que ha visto que se está viviendo en un espacio-tiempo al cual se le ha dado la peor interpretación posible. Claramente este caos obedece al manejo y sentido de un grupo aún desconocido. Del caos y de la marginalidad solo surgen más caos, que están llevando a la destrucción a la humanidad. Eso es en realidad el hombre, un humano que tiene sed de muerte, de sangre. Esto lo demuestran las cruzadas, las guerras, las invasiones que pretendían conquistar al otro con sangre y miseria. Basta con observar Basta con observar la historia de la humanidad desde antes del siglo XXI. En estos tiempos modernos la tecnología ha aumentado el caos. Ahora es más fácil darse cuenta de la miseria del ser humano. Lo peor es que se dan cuenta y antes contribuyen a que esa miseria crezca. Hoy en día vivimos en un círculo vicioso, en donde existen tres estadios o dimensiones apenas palpables para la humanidad. Dichas dimensiones son la intelectual exterior y la de los sueños. El poderoso que ha convertido el dinero en amo y señor, que ha servido para contribuir a la miseria, ha sido un bien necesario que ha destruido al punto de sacar lo peor de cada ser humano. De allí las guerras mundiales, el surgimiento y clasificación de potencias y periferias. Sin duda este es un mundo hostil, en donde algunas partes sí hay paz y tranquilidad. Algunos países en verdad han querido el bienestar para sus ciudadanos. Sin embargo, el mundo se sumerge en un caos. Ahora las enfermedades y armas biológicas son la mayor amenaza. La guerra y la destrucción ha evolucionado. Ya no son las armas, ahora son las enfermedades que el propio hombre ha creado, siendo éste inteligente pero imbécil a la vez. Se hace más imbécil al momento de creer que posee la verdad absoluta, al creer que lo que hace lo hace por el bienestar de la humanidad. Es aún más imbécil en el momento en que crece bajo un paradigma, bajo una serie de creencias que lo han atrofiado, que no lo han dejado pensar de la mejor manera, en donde ha creído todo lo que le han dicho y evidentemente desconoce su origen.
No se detiene a mirar en cuál es el mundo y país en el que vive. Son vidas miserables, tan miserables que se mueren engañados, se mueren pensando una mentira que nunca fue. Por tal motivo, en este manifiesto plasmo que debería existir una raza superior, y esa raza es la de la intelectual. Ese debería ser el espacio-tiempo dominante, por encima de los poderes económicos hegemónicos, por encima de todo aquello que destila invisibilidad. De esa manera este planeta sería salvado del caos y de la miseria. Yo considero de que este modelo gobiernista global está trazado muchos años luz al modelo de otras estrellas y otros planetas, que evidentemente son más evolucionados que el nuestro. Allí impera un modelo humanístico, filosófico e intelectual que les permitió desarrollar tecnologías buenas y positivas para sus seres. Por tal motivo, este manifiesto está representando a los marginados, a los cuales han arruinado y vuelto miserables sus vidas. Así los han vuelto los poderíos económicos, dueños del mundo, que solo quieren que las personas sigan siendo estúpidas, los someten a sobrevivir sin ningún derecho a alguna vida digna. Un claro ejemplo eran los tiempos de antes, en donde la iglesia impartía miedo y terror. Lo hacían con el fin de engañar y mantener estúpida a la gente. Fue después del Concilio Vaticano II que Juan XXIII abrió la iglesia al mundo y la situación cambió un poco. Por tal motivo al Papa Bueno lo asesinaron. Pocos conocen esa teoría del asesinato. Es algo que ha estado oculto por la iglesia, pero a mí Jorgensen me lo han revelado, lo ha hecho una fuerza potente que viene de otra estrella. Por tal motivo hago este manifiesto, para liberar a todos aquellos que se encuentran viviendo en la cuerda floja, aquellos que han vivido vidas miserables y han muerto engañados. En nombre de ellos desarrollo esta teoría del espacio-tiempo. Junto a este manifiesto adjunto las pruebas en forma de video que darán paso a mis teorías y las de Soren acerca del espacio-tiempo. Este manifiesto lo dejaré escondido en algún lugar junto a los videos. Aquel que lo encuentre deberá seguir los experimentos hasta desarrollar esta teoría, que deberá ser desarrollada en secreto, hasta el día en que se pueda cambiar todo este caos. Este manifiesto es escrito por un anónimo, alguien que sintió el llamado, cuya mente no aguantó más el caos que reina en el espacio-tiempo exterior que, por supuesto, afecta al intelectual. Basta ver a los escritores y científicos en estado de locura, porque se dieron cuenta del caos en el que han convertido al espacio-tiempo. El que encuentre este manuscrito lo encontrará, porque lo tiene que encontrar. La misma alteración de Soren, el escritor, y mía, lo llevará a que lo encuentre el que lo deba encontrar. La única forma de seguir el legado de imponer el espacio-tiempo intelectual es alterando el espacio-tiempo que está en caos. Se altera con más caos con el fin de cambiar e ir en contra de las élites. Quien lea este manuscrito, no importa el espacio que haya transcurrido, no importa el tiempo que haya transcurrido, deberá observar muy bien los cassettes del video que adjunto para que entienda y comprenda bien la teoría intelectual desarrollada. Dicha teoría será continuada. En los cassettes de video está el despertar de conciencia, con el fin de acabar el caos. Por último, quiero que recuerden que hemos vivido en una mentira, en un mundo inventado, donde nos han dicho qué pensar y cómo actuar. La Tierra es infinita y han pasado múltiples civilizaciones. No tiene 1900 años como nos lo han hecho creer la Iglesia. O Etzil, la momia conservada por el hielo, data de hace 5300 años. Antes existieron civilizaciones y no eran religiosas. Entonces así finalizo otros dos capítulos otros dos fragmentos del segundo capítulo. Entonces aquí ya la novela ha dado un quiebre importante en la historia. Entonces aquí ya va más de la mitad. Y a partir de aquí en adelante ya empieza lo verdaderamente interesante. Bueno, la novela es interesante, empieza el caos para el lector. Empieza una serie de suspenso y de locura en los personajes. Entonces, así finalizo este podcast. Nuevamente
un feliz resto de madrugada y un feliz amanecer. Soy David Gómez y ya nos escucharemos en otra entrega. Gracias.